Así que, ¿qué os parece si hoy nos vamos a regocijar en una historia de Jesús? Y si alguno tiene su Biblia, puede abrir en el libro de Mateo, capítulo 13. Libro de Mateo, capítulo 13, versículos del 53 al 58. Dice, cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí y llegó a su propia tierra. Y estando allí comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. La gente admirada decía, ¿dónde aprendió este todo lo que sabe? ¿Cómo puede hacer esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero y no es María su madre? ¿No es este el hermano de Santiago, de José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Y se resistían a creer en él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros. Atención, esto es muy importante. Dice, y Jesús no hizo allí muchos milagros, porque aquella gente no tenía fe en él. Quiero que lo leas conmigo, si está en pantalla en otra versión, lee la mía. Dice, y no hizo allí muchos milagros. Vamos. Porque aquella gente no tenía fe en él. Sabéis, la repetición a veces es una buena forma de aprender las cosas. Y qué importante es que hoy tengamos esto presente. Y no hizo allí muchos milagros porque aquella gente no tenía fe en Jesús. Sabéis, yo puedo imaginarme bien esta historia. Jesús, para los aldeanos de Nazaret, de este pueblo donde Jesús volvió, de esta ciudad donde Jesús regresó, Jesús era un niño más. Un niño más entre todos los que corrían y jugaban por las calles y las plazas de Nazaret. Para ellos Jesús era un niño más. Pero sabéis, casi cuando yo cierro los ojos y me imagino al Señor, puedo imaginarme esa mirada profunda de que aún un niño sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El pueblo de Nazaret creía que Jesús era un niño más, pero Jesús no era un niño más. Me imagino la mirada de Jesús, la mirada del Dios hecho hombre, la mirada del Salvador, la mirada del Creador viviendo como un niño en las calles de un pueblo de gente humilde y de gente sencilla. Y sabéis, ese niño dice la Biblia que creció, pero no creció solamente en estatura. Jesús también dice que creció en sabiduría y en gracia hacia el Padre y hacia el resto de los hombres. Mirad, desde que Jesús fue un adolescente, tal vez a partir de los 13 años, en aquella época cuando tenías 13 años ya no eras más un adolescente, ahí te hacías un hombre o te daban de palos, ¿vale? Era la época, era su contexto. Hoy en día con 13 años aún les compramos muñequitos, pero en aquel momento no. Cuando tenían 13 años ya era época de trabajar. Me imagino a Jesús trabajando con su padre, con 13 años, trabajando en la carpintería de su padre. Y sabéis, llegó un día en el que Jesús, con unos 30 años, colgó sus herramientas de carpintero y dio inicio a su misión de salvación y de redención de la humanidad. Dice la Biblia que Jesús se marchó del pueblo de sus padres y dice que comenzó a recorrer pueblo por pueblo, predicando en cada ciudad, en cada aldea. Dice que Jesús buscó a sus 12 discípulos. Cientos y cientos luego también se unieron a Jesús, comenzaron a seguir a Jesús. Jesús, me encanta el nombre de Jesús. Jesús lloraría con los que lloraban, de hecho lloró con los que lloraban. Jesús se compadecía con los que sufrían. Jesús no quería ver más enfermedad, Jesús no quería ver más opresión, Jesús no quería ver más perdición. Jesús no quería ver más pecado destructor. Y entonces Jesús comenzó a obrar con milagros. Los marginados de la sociedad encontraron ahora en Jesús el sentido de sus vidas. Los pobres y los sufrientes encontraron en Jesús su verdadera riqueza. Los enfermos fueron alcanzados por la mano de misericordia de Jesús. Los oprimidos
fueron liberados por la autoridad del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Los perdidos en vidas sin sentidos, aquellos que habían perdido el control de sus propias vidas por causa del pecado, por causa de sus malas decisiones, ahora ellos tenían una nueva oportunidad. Las vidas de aquellos hombres comenzaban de nuevo tras un encuentro con la mirada de Jesús, del Rey, con la mirada del Señor, la mirada del admirable, del consejero, del Dios fuerte, del Padre eterno, del Príncipe de paz. Todo el mundo hablaba ahora de Jesús. El nombre de Jesús corría por toda la nación. Yo me imagino que muchos cantarían esta canción de No hay otro nombre igual, en otro rollo, ¿no? Más árabe, más palestino. Pero el nombre de Jesús se oía de boca en boca. No, chicos, no os imaginéis esta canción en ese rollo, tiene que ser terrible. Pero la gente estaría flipando con el nombre de Jesús. Por fin había alguien que de verdad estaba hablando de la auténtica necesidad del ser humano. Por fin había alguien que de verdad se había interesado por la miseria y la angustia del hombre. Por fin había alguien que de verdad preparaba un nuevo comienzo para las personas. Por fin alguien abría la puerta a un nuevo nacimiento, a una nueva vida. ¿Sabéis? Las noticias de aquel Jesús que estaba transformando la sociedad también se habían llegado a Nazaret, del pueblo de su nacimiento. No de su nacimiento, de su crianza. Él nació en Belén. Las noticias de Jesús llegaron también a Nazaret. Y sabéis, todo el mundo en Nazaret estaba deseando recibir a aquel Jesús del que tanto se hablaba. Y sabéis una cosa, un día les llegó la sorpresa. Jesús regresó a la ciudad de sus padres. La compasión de Jesús también se enfocó en los nazarenos que le habían visto crecer. Pero os digo una cosa, esto cayó a muchos como un jarro de agua fría. Ellos no sabían que aquel Jesús del que tanto se hablaba era el niño que corría y que jugaba por las calles de su ciudad. Ellos creían que ese Jesús del que tanto se hablaba era otro Jesús. Ellos no esperaban que Jesús fuese el Jesús que hizo los muebles de su cocina. Ellos no esperaban que fuese el Jesús que le puso el porchecito de madera en su casa. Ellos esperaban a otro Jesús. De hecho, había un dicho que decía, ¿podría salir algo bueno de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Vamos, si salió algo bueno. Pringao, salió algo buenísimo. ¿Cómo no va a salir algo bueno de Nazaret? Y sabéis, nos cuenta la historia que un sábado, un día de reposo, Jesús fue a la sinagoga, como era normal entre todos los judíos. Y sabéis, en el texto que hemos leído, tan solo se nos dice que Jesús comenzó a enseñar, pero no se nos dice nada de lo que Jesús dijo en ese día. Qué misterio, ¿no? Bueno, realmente es un misterio si solamente leemos el Evangelio de Mateo, pero hay más evangelios. Y el Evangelio de Lucas narra exactamente la misma historia, pero con un poco más de información, una información vista desde otra perspectiva. Y narra esta historia. Y Lucas nos dice que el jefe de aquella sinagoga invitó a Jesús a que leyera y que comentara algún pasaje. Y le dio el libro de Isaías. El libro de Isaías no era un librito como este, ¿vale? Esto ya es una información gratuita. Era un rollazo. No un rollazo, es una pasada, pero era un rollo enorme, ¿vale? Un rollo enorme, posiblemente de piel, seguramente. Si es largo el libro de Isaías, tiene un montón de capítulos. Imagínate, pedazo de rollo. Y Jesús abrió el libro de Isaías, el rollo de Isaías. Y sabéis, cuando lo abrió, Jesús no se cortó ni un pelo. Él es Dios, Él puede decir lo que realmente es. No se cortó nada y comenzó a leer y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y Jesús comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Sabéis, me hubiese encantado ver la cara de aquella gente. ¿Cómo se quedarían aquellos hombres? Jesús, el niño que corría por sus calles,
por las calles de su pueblo, ahora mostraba cuál era su misión divina. Jesús les dice que era un enviado de Dios, que era el enviado por Dios. Jesús les dice que Él está completamente lleno del Espíritu Santo. Jesús les dice que Él está ungido por Dios. Y no solo eso, también les dice que su misión es dar buenas noticias a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, anunciar libertad a los cautivos, anunciar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año aceptable del Señor. ¿Sabéis? Lamentablemente dice el texto que mucha de esta gente se asombró, se sorprendió, pero la mayoría se resistió a creer en Él. Qué triste. ¿Sabéis? A esta gente le pasaba un poco como pasa hoy en día. A ellos les encantaba oír el mensaje del Señor. De hecho decían, ¿de dónde saca el Señor tan buena? Del Señor no, ellos no le llamaban Señor. ¿De dónde saca Jesús, el niñito de nuestro pueblo, tan buena doctrina? Les encantaba oírlo. Les encantaba escucharlo. Ellos decían, ¡buah, qué bonitas palabras de Jesús! Jesús era un adelantado en su tiempo, dirían ellos. ¿Cómo puede estar diciendo Jesús estas cosas? El mensaje que Él trae es tan diferente a que Él trae el resto de la humanidad. Les encantaba oír el mensaje de Jesús, pero no estaban dispuestos a creerle. Y comenzaron a hacerse preguntas que tal vez en su situación ellos no podían contestar. Ellos comenzaron a decir, si de verdad es este el Jesús del que hemos oído, si este es el Jesús que hemos oído que hace tantos milagros, ¿de dónde le viene todo ese poder? ¿De dónde le viene tanta sabiduría a Jesús? Decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este simplemente uno de los nuestros? ¿No es simplemente Jesús, diría alguien en el mundo, un hombre más, un revolucionario más? Como tantas veces se nos dice. Esta semana, por cierto, tuvimos una jornada de evangelismo. Casi no me gusta llamarle evangelismo porque nos suena muy extraño, pero fue una jornada de anunciamiento de buenas noticias. Eso es evangelismo traducido al español. Evangelismo es una transliteración del griego. Yo hablo en castellano. El otro día fuimos a dar buenas noticias. Y sabéis qué lamentable es que hay tanta gente con la que estuvimos hablando. Yo fui con Cristian y fuimos por parejas, éramos como 15 o 16, fue una experiencia increíble. Pero qué triste es ver como tanta gente dice, sí, yo realmente creo en Dios. Yo creo en Dios, pero bueno, Jesús era un hombre más y eso de que Jesús nació de la Virgen, pero vamos, ¿quién se va a creer eso? La gente veía a Dios, veía a Jesús como uno más. Tal vez como estos hombres. ¿No es este simplemente uno de los nuestros? Dice el texto. ¿No es este simplemente uno de los nuestros? No creían en Jesús como el Hijo de Dios. ¿De dónde vienen estos aires de Mesías, de Jesús? Y sabéis, dice Lucas, el escritor del Evangelio, que nos cuenta lo que leyó Jesús en la sinagoga, esa otra perspectiva, que la gente se escandalizó de Jesús. La mayoría dice que no creyó ni en Jesús ni en sus palabras. La mayoría ignoró a Jesús. Algunos dicen que incluso quisieron matar a Jesús porque eran gente muy religiosa y no eran capaces de soportar que alguien se anunciase como el enviado de Dios, como el Mesías. Decían, a este tenemos que matarlo. ¿Quién se ha creído que es este para decir tal cosa de sí mismo? La mayoría ignoró a Jesús y solo unos pocos decidieron creer en Jesús. ¿Sabes? Esto es una decisión. Muchas veces esperamos a decir, es que quiero sentir una hormiguita en mi estómago que me muestre que tengo que creer. Mira, todos tenemos fe. Porque la fe es un don de Dios. Todo ser humano tiene fe. La cuestión es dónde pongas tú tu fe. Y dice el Señor, como decía antes Jesús en el inicio, me buscaréis y me encontraréis. ¿Cuándo? Cuando me busquéis de todo corazón. Busca al Señor con fe. Que no haya nada que te detenga para poder tener un encuentro con Él. Tal vez tu fe es pequeña, pero como aquel hombre que dijo el Señor, ¿tenéis fe? Y dijo, sí, tenemos fe, pero sabes, Señor, aumentanos la fe. Tenemos un poquito, pero tú puedes hacer esa fe más grande. Solo unos pocos creyeron en Jesús. Y sabes, solamente aquellos que creyeron en Jesús y en sus palabras fueron los que realmente descubrieron al Cristo. El Jesús es alguien que todo el mundo podía conocer en la calle, pero el Cristo solamente lo conocían unos pocos.
El Jesús, cualquiera podía conocer a Jesús, cualquiera que viviese en aquella circunstancia. Es Jesús, el hijo del carpintero. Pero ¿quién conocía al Cristo? Solamente aquellos que estuvieron dispuestos a poner su fe en Jesús fueron los que descubrieron al Cristo. Aquellos que creyeron en Jesús y en sus palabras fueron aquellos que disfrutaron del bien y de la misericordia y de la sanidad y de la salvación y de la vida que Jesús estaba trayendo al mundo. Porque créeme, Jesús no vino simplemente a traer un nuevo sistema. Jesús no vino simplemente a traernos una nueva forma de pensar, una nueva ética para vivir. Jesús vino a traernos una vida en abundancia. Y solamente aquella gente que estuvo dispuesta a poner ese poquito de fe que tenían en ese Jesús fueron los que comenzaron a disfrutar de esa vida que Jesús estaba dando. La fe en Jesús y en sus palabras fueron el condicionante de aquellos hombres y de aquellas mujeres en el pueblo de Nazaret. Y sabes, esto tiene una enseñanza grandísima. Casi ya podríamos terminar y salir por la calle como luminares. Es tan sencillo. Queremos algo tan complejo. Mira, si quieres algo complejo, léete un libro. Yo no pretendo explicarte nada complejo. Pretendo que podamos poner en práctica algo. Qué impresionante si estuviésemos dispuestos a creer a Jesús. Sabes, aquel que cree a Jesús es aquel que disfruta de sus promesas. ¿Qué es lo que te ocurre en tu vida? ¿Qué es lo que ha pasado contigo últimamente? ¿Qué es lo que te ha hecho daño? ¿Qué es lo que te hace sentir en aflicción? ¿Qué es lo que te ha destruido tu alma? ¿Qué es lo que ha destruido la vida familiar en tu casa? ¿Qué es lo que ha destruido aquello que tú tanto amabas y anhelabas? ¿Qué es lo que te hace sentir inseguridad? ¿Qué es lo que te hace sentir falta de vida? Aun cuando la sangre sigue corriendo por tus venas. Cree en Jesús. Y el Cristo poderoso va a manifestarse en tu vida. Cree en Jesús, estate dispuesto a creer en Jesús. Avanza aquello que Jesús te ha dicho, estate dispuesto a creer en sus promesas y vas a ser capaz de alcanzar y de conquistar aquello que realmente Dios tiene para nosotros. Pero fíjate, una vez más, como tantas veces os he dicho, el alcanzar las promesas de Dios es algo que depende de nosotros. Dios ya ha dicho que sí, Dios ya ha preparado todo. Ahora está que tú y yo, por nuestra fe, estemos dispuestos a alcanzar la bendición y la promesa de Dios. La fe en Jesús y en sus palabras era el condicionante de aquellos hombres y de aquellas mujeres en el pueblo de Nazaret. Créeme una cosa, no es que Jesús dijese, yo solamente voy a hacer el bien a aquellos que tengan fe en mí porque me da la gana. No se trata de eso. Estoy seguro que el corazón de Jesús lloraría amargamente porque tantos y tantos estaban rechazando a Jesús como el Cristo, como el Señor. Jesús desearía haber obrado en todo el pueblo. Mira, yo me siento un bendecido de Dios. Y no me siento, soy un bendecido de Dios. Y sabes, si tú sientes que Dios no te bendice a ti, no es porque Dios no quiera bendecirte. Es porque tal vez no estamos dispuestos a creer en el Jesús, en el Cristo. No se trata de lo que tú puedas vivir en tu carne. No se trata de la riqueza material que tú puedas sentir. No se trata de tu salud física. Se trata de quién tú eres como un hijo de Dios. Y sabes, podremos comer piedras, podremos arrastrarnos por los suelos, pero yo soy un hijo de Dios. Soy un bendecido de Dios. El Rey de Reyes, el Señor de Señores está conmigo. Y el Señor librará la guerra por nuestra justicia. Tal vez ahora en aflicción, sí, pero Cristo nos levanta consigo. Dios deseaba actuar en la vida de todo el pueblo. No es que Dios quiera bendecir solamente a unos, no es que Dios solamente me quiera bendecir a mí, no. Dios quería bendecir a todos, pero las manos de Jesús se veían limitadas. Y esto lo digo con conciencia, no es que se me haya escapado la palabra, no, mira, te lo digo así. Las manos de Jesús estaban limitadas. Y es que tú y yo podemos limitar las manos de Jesús. Y alguno tal vez se asombre cuando yo digo esto. Pero Manuel, ¿qué estás diciendo? Jesús es Dios. ¿Tú puedes limitar las manos de Dios? Mirar, sí, puedo limitar las manos de Dios. Y os digo más, las limitamos con demasiada frecuencia.
Porque Dios respeta nuestra libre albedrío. Dios respeta nuestra decisión. El Señor dice, he puesto delante de ti el bien y el mal. Dios dice, yo quiero darte el bien. Mis planes para ti son de bien, pero tú eres el que tienes que coger el camino. ¿Quieres escoger el camino del mal? No lo hagas. ¿Quieres escogerlo? Sí. No lo hagas. Sí. Dios no puede bendecirte porque tú escogiste el camino del mal. Las manos de Jesús fueron limitadas en Nazaret por la decisión de aquellos hombres. Por la decisión que aquellos hombres iban a tener en cuanto a quién sería Jesús para ellos. Si ellos veían a Jesús como uno más, Jesús no tenía poder para hacer nada en ellos. Sí tiene poder, Él puede hacer lo que quiera, podría haberlo hecho, pero Jesús respeta. Por eso en el mundo hay lo que hay, porque somos libres. Pero si miraban a Jesús con fe, como el Hijo de Dios, si ellos miraban a Jesús como el Mesías y no como uno más, si miraban a Jesús como el Señor, como el Salvador personal de sus vidas, ellos iban a poder alcanzar todo lo bueno que Dios deseaba darles por medio de su Hijo. Y sabéis, no os explico esta historia para entretenernos, no os explico esta historia para que nos entretengamos un poquito y aprendamos un poco de cultura bíblica. No os cuento un cuento entrañable. Os cuento esta historia porque hoy mismo, en el año en el que estamos, sigue ocurriendo lo mismo que estaba ocurriendo en aquellos días. ¿Sabéis? Jesús sigue siendo el mismo. Jesús es el mismo. Jesús fue el mismo, es el mismo y será el mismo para siempre. Jesús no se quedó en aquella tumba. Jesús resucitó y hoy está a la diestra del Padre preparando un lugar para nosotros. Y sabéis, tengo una gran noticia, y es que no estamos solos. Antes de ascender, antes de subir al cielo con el Padre, Jesús dijo, no os dejaré solos. El Padre enviará al Consolador, al Espíritu Santo en mi nombre. Y sabéis, hoy en día Jesús sigue estando con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y esto es algo impresionante, es algo maravilloso cuando realmente hemos experimentado lo que esto significa. Si esto nunca lo has experimentado te suena chino, pero si lo has experimentado, qué maravilloso cuando tú sientes que el Espíritu Santo te acompaña. Qué maravilloso cuando tú sientes la llenura y la presencia del Espíritu de Dios contigo. Jesús sigue actuando y obrando en la vida de todos aquellos que ponen su fe en Él hoy en día. Oye, escucharme una cosita, esto no es algo que la gente hable. No es algo que yo te explico de lo que yo leí, no es algo que la gente hable en otras iglesias, es algo que yo te explico aquí ahora, por lo que vivo en mi propia vida. Jesús sigue activo y sigue trabajando hoy. La fama de Jesús sigue extendiéndose hoy. En el pueblo, los motrileños patriotas, en la ciudad el otro día cuando salimos a la ciudad, cuando salimos aquí a la ciudad de Motril, la fama de Jesús se seguía extendiendo. La cosa es que mucha gente no está dispuesta. Mucha gente no está dispuesta a creer en este Jesús. Pero Jesús sigue actuando y obrando en la vida de todos aquellos que ponen su fe en Él. Jesús en esta mañana sigue haciendo las mismas afirmaciones que hizo aquel día en la sinagoga de Nazaret. Jesús sigue siendo Dios, ¿me oís o no? Jesús sigue siendo Dios. La muerte no pudo con Jesús. El pecado no pudo con Jesús. Jesús sigue siendo el vencedor. Él es el Rey. Él sigue trabajando hoy. Y hoy afirma las mismas cosas que aquel sábado. Jesús sabe que hay hoy entre nosotros quienes tienen el corazón roto por tantos golpes y por tanto dolor y por tanta angustia. Y es por eso que Jesús te dice en esta mañana, no temas. No temas. Ven a mí, dice el Señor, yo soy el que sana los corazones quebrantados. Jesús sabe que hay entre nosotros quienes ya no son capaces de ver el futuro para sus propias vidas. Ya su mente está ciega, es incapaz de ver el futuro. La ansiedad, la angustia le corroe por dentro. El Señor te dice, tranquilo, tranquila. Ven a mí, yo soy el que abre camino. Yo soy el que ha venido a dar vista a los ciegos, a los que ya no pueden ver. Jesús sabe que hay en esta mañana aquí quienes están sufriendo la opresión de un sistema
desgarrador de un sistema corrupto mundialmente. Jesús sabe que hay quienes están viviendo la opresión de unas tinieblas que ya ni siquiera ellos mismos pueden controlar. Pero en esta mañana el Señor te dice, mírame a mí, yo soy el que venció, la muerte fue derrotada, toda tiniebla, toda oscuridad, todo principado, toda potestad fue pisoteado por mí, dice el Señor. Satanás está debajo de mis pies, dice el Señor. No hay opresión que pueda mantenernos atados cuando nosotros ponemos su mirada en el que nos liberta. Jesús sabe que hay quienes hoy creen que ya pasó el tiempo de su oportunidad. Jesús ya sabe que en esta mañana hay quienes creen que ya todo está perdido, que el tiempo de la bendición, el tiempo del bien para sus vidas ya pasó. Algunos se ven a sí mismos y dicen, ya tengo una edad, ya no tengo nada más que hacer. Mi vida, los buenos años de mi vida ya se perdieron, ¿sabes? Jesús es el que te dice, levántate, yo hago nuevas todas las cosas. Este es el tiempo agradable de Dios para ti. Hoy sigue siendo el tiempo de la bendición. Hoy sigue siendo el tiempo de la cosecha. Hoy sigue siendo el tiempo del bien de Dios para tu vida. Este es el tiempo de tu crecimiento. Este es el tiempo de la sanidad de tu alma. Iglesia, este es el tiempo de nuestro levantamiento. Este es el tiempo de nuestra restauración. Este es el tiempo del vino nuevo. Este es el tiempo de los brotes verdes. Este es el tiempo del perdón. Este es el tiempo del amor, de la paz y del consuelo. Este es el tiempo. Y sabéis, en aquel tiempo, en aquel sábado también era el tiempo. Pero muchos no disfrutaron del plan de Jesús por causa de su incredulidad. Y sabéis, me pregunto cuál será tu respuesta a Jesús en esta mañana. Ojalá que fuésemos capaces de no resistirnos a Jesús en esta mañana como se resistieron tantos en aquel día. Ojalá que en esta mañana hayan muchos que estamos dispuestos a poner nuestra fe en el Señor. Mira, no es que Jesús no quiera obrar, no es que Jesús no quiera hacer un milagro en ti, es que Jesús está esperando a ver tu fe. Jesús necesita que hombres y mujeres se levanten con fe, dispuestos a creer, dispuestos a confiar en Él, en que Él es quien tiene la última palabra. ¿Qué os parece si nos ponemos en pie y